Muy bien, ahí estamos con la base conceptual. Vamos a iniciar con este webinar de gestión integral de residuos. Vamos a ver el chat, cómo estamos. Aún no hay nada en el chat. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar este webinar del día de hoy hablando acerca de los residuos. ¿Qué es un residuo? Primeramente, vamos a ver qué es un residuo primeramente. El residuo es todo material, y fíjense acá, ya no estamos hablando de residuos sólidos solamente, estamos hablando de residuos en estado sólido, bueno, material en estado sólido, semisólido, líquido, generado en procesos de ¿qué? Extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control, reparación, tratamiento. Fíjense cuántas acciones se pueden tomar con este material, cuyo generador, o sea, la persona que ha utilizado, el ente que lo ha utilizado, decide o requiere deshacerse de este. Puede que ya no le sirva, ya no lo utilice para lo que ha comprado, para lo que ha adquirido. Que puede ser susceptible de aprovechamiento o requiere sujetarse a procesos de tratamiento o disposición final. En conceptos más generales se mencionaba que el residuo es todo resultado del consumo o acción de las personas, eh, resultado de la generación, o se genera por el manejo, la utilización o las actividades de las personas. Desde que nos levantamos, ¿no? Desde que nos levantamos, ahí estamos eh, lavándonos con agua, estamos usando el cepillo de dientes, para preparar los alimentos para el desayuno igual, estamos ahí generando restos de comida, plásticos, etcétera. Entonces, toda la actividad de las personas genera residuos sólidos, todo tipo. Imagínense ahora de una escuela multiplicado por 1,000 o 2,000 niños, ¿no? Imagínense por una universidad multiplicado por 5,000, una industria multiplicado por 100, 200 obreros, que también no van a estar ahí trabajando solamente, ¿no? Igual van a estar diferentes actividades. Y bueno, en tema de industria, también se generan bastantes residuos industriales y entre ellos también residuos peligrosos. Así es que estamos hablando de que la generación de residuos de todo tipo se debe a las acciones de las personas y la definición o concepto nos menciona acá, puede ser susceptible de aprovechamiento. O sea, posiblemente se pueda aprovechar, posiblemente se pueda tratar, se puede utilizar. Y obviamente, posiblemente tengamos que eh, disponerlo de manera definitiva en un lugar. ¿Por qué? Porque ya no nos sirve, no podemos hacer nada más al respecto. Entonces, residuo se puede aprovechar, es susceptible a aprovechamiento. Y este aprovechamiento le va a dar un valor agregado al residuo. Este residuo se puede convertir entonces, como vemos en la imagen, en un recurso que en los últimos años, sobre todo acá en Bolivia, se ha dado mucha fuerza. eh, ha sido un boom con las botellas PET, ha tenido un costo en el mercado muy bueno, demasiado, yo diría. Ahora de kilo no recuerdo cuánto está, pero en esos momentos una botella estaba valuado, a ver, vamos a hacer un simple una simple resta o suma, estaba valuado alrededor de 20 centavos de boliviano. Ahora, una sola botella, imagínense, una sola botella, que si estaba limpia, lavada, pues tenía ese precio, ¿no? Y imagínense 100, 200 botellas, 1,000 botellas. Entonces, ahora bajó bastante el tema de precio en cuanto a venta, pero aún muchas personas, muchas familias viven de esto, viven de recolectar residuos como plásticos, metales, papeles, cartones, y bueno, eh, estos residuos se les está dando un valor. Aún hay muchas empresas también que están comprando estos residuos como eh, materia prima, como una materia adicional para su proceso. Hay otras empresas también a nivel internacional que compran también residuos dependiendo las calidades y características. Entonces, eh,
Justamente eso se quiere, les comento. Y bueno, esperemos que esto se amplíe todavía mucho más y que los precios no bajen. Obviamente eh, hay mucha oferta al respecto y por eso también los precios bajan. Pero la idea de manejar adecuadamente los residuos, que vamos a ver enseguida, el manejo integral, no es disponer los residuos de manera ambientalmente segura, saludable, para que no cause problemas. Y ya, no. La idea principal es que la mayor cantidad de residuos que generamos, porque lo generamos en todo lugar, la mayor cantidad se pueda aprovechar, se pueda transformar. Y la más mínima cantidad, lo mínimo posible, vaya a disponerse en el relleno sanitario. Estamos hablando de que actualmente estamos con un 80-20. 80% se dispone y 20% se aprovecha, se recicla, se reutiliza, etcétera. Queremos irnos al revés. Queremos que del 80% se trate, se aproveche y el 20% o menos vaya a disponerse en el relleno sanitario, vaya a confinarse en el relleno sanitario. Y al final, ¿qué es un relleno sanitario? Vamos a ver más adelante. Bueno, en la gestión de residuos sólidos tenemos, o de residuos en general, tenemos gestión operativa. ¿Qué es la gestión operativa? Conjunto de acciones, técnicas, que nos ayudan a gestionar adecuadamente los residuos. A ver, ¿qué involucra? Involucra primeramente la separación, que puede ser en el origen, tener contenedores diferenciados para colocar plásticos, vidrio, papel, etcétera. A eso llamamos separación en el origen, recolección, y obviamente con esta separación vamos a tener recolección diferenciada. Es muy triste ver que muchos municipios acá en Bolivia, y seguramente esta realidad va a repercutir porque en América Latina estamos así, muchos municipios, muchas zonas, muchas áreas, en los colegios les enseñan ya de niños, tenemos que separar nuestros residuos, nuestros papelitos por acá, nuestros plásticos por acá, nuestros restos de comida por acá. Pero el municipio no cuenta, o sea, estamos separando porque es parte de la educación, lo hacen los profesores de manera transversal, esta educación ambiental. Y los niños comprenden, la escuela comprende, compran contenedores diferenciados y ahí se termina. ¿Por qué? Porque el municipio no tiene este plan, no tiene la capacidad aún de realizar la recolección diferenciada. A duras penas hacen la recolección en algunos casos y no al 100% por el tema de costos, eh, logística, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en esos lugares? Eh, los colegios separan, las escuelas separan sus residuos, viene el carro recolector y todos los contenedores lo vacían en el mismo lugar. Y ahí se acaba todo. O sea, es como si le faltara esa pieza en el manejo integral de residuos. Esa pieza en la cual esta separación vaya a un lugar donde se va a realizar una separación física real de los residuos para ver si lo aprovechamos o si nos va a servir para algo. Eso es separación, que tiene que ir justamente con esta que dice realizar la gestión adecuada de los residuos. Después de separación está el almacenamiento. El almacenamiento también es muy importante, ya que los residuos se descomponen muy fácilmente, generan lixiviados, generan olores, generan gases. Entonces, el almacenamiento tiene que ser lo más adecuado posible en un tiempo determinado para que estos residuos no generen molestias. Justamente acá ¿qué se llama esto? En, en Bolivia, en varios departamentos, hay problemas con el tema de residuos sólidos. La gente se queja por el mal manejo de los rellenos sanitarios o de los botaderos de, a cielo abierto, botaderos controlados que tenemos. Se queja del mal manejo. ¿Por qué? Porque está generando olores, hay animales, hay moscas, etcétera. Y lo que hace la gente que vive alrededor, con justa razón, obviamente, cierran el lugar y dicen, no vamos a dejar entrar ni un carro basurero, carro recolector, hasta que solucionen el problema. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Que los residuos
ya no se pueden recolectar en la ciudad. En la ciudad se están almacenando en montañas porque ya la gente sigue disponiendo su residuo en los puntos de acopio, entonces, o los puntos, sí, los puntos de acopio, que se convierten en microbasurales y bueno, focos de contaminación tremendos. Entonces el almacenamiento no puede superar ciertos días. Nosotros en gestión de residuos tomamos como un periodo una semana, 7 días. Puede corresponder una semana, puede corresponder 2 semanas, dependiendo de la situación. Estamos hablando entonces de separación, almacenamiento. Hablemos de recolección. La acción igual a partir de recolectar. ¿Qué es recolectar? Se hace de dos maneras. Una, con un transporte. Puede ser, he visto carros manuales, he visto eh, tricimotos, he visto volquetas que utilizan para llevar material de construcción. Y he visto, obviamente, lo más común son los carros compactadores que están fabricados para poder recolectar residuos, compactarlos y seguir recolectando. Esta recolección es muy importante. Lastimosamente, la mancha urbana sigue creciendo, la cobertura no a ese ritmo por el tema económico, logístico, etcétera. Entonces, la recolección se hace a veces, en lo mejor de los casos, 70% de toda el área, de una zona, estoy hablando de una ciudad, de un municipio, y bueno, ahí empieza a crecer, pero también la mancha urbana empieza a crecer. La recolección, entonces, la acción de poder ir con un vehículo a recoger los residuos de las fuentes generadoras, industrias, domiciliarias, establecimientos de salud, unidades educativas, etcétera, etcétera. Estos vehículos que recolectan también, en la mayor parte, se encargan de transportar los residuos desde la fuente generadora hasta el relleno sanitario, hasta el lugar de disposición, al sitio de disposición final. A eso lo llamamos transporte. Ese transporte se hace de ida y vuelta. En algunos casos, cuando la distancia de transporte es muy larga, se utiliza lo que son las estaciones de transferencia que estamos viendo acá, que son estaciones, que son lugares físicos donde se transfieren los residuos generados, los residuos que están transportando los carros recolectores a carros de mayor capacidad, ¿ya? Hay un porqué de esto. No se aplica en todos los casos. Sobre todo ocurre esto cuando las distancias desde la fuente generadora hasta el relleno sanitario o el sitio de disposición final es muy larga, muy grande. En esos casos sí corresponde esto. Vamos a continuar. Tratamiento y disposición final. Cuando hablamos de tratamiento, estamos hablando de que podemos aplicar técnicas, métodos químicos, físicos, biológicos con los residuos para que estos residuos se conviertan en otros productos. Por ejemplo, el más común es el compostaje. Separamos los residuos orgánicos, los restos de comida, los residuos que se pueden biodegradar y aplicamos diferentes tipos de técnicas para poder transformar esos residuos en compost, abonos orgánicos que nos van a servir pues para el mejoramiento de suelos, el tema de cultivos, el tema de áreas verdes en municipios, etcétera. Entonces, una gestión operativa, un conjunto de acciones o técnicas orientadas, entonces, ¿para qué? Recordemos, separar, almacenar, recolectar, transportar, transferir si es necesario, tratar y disponer de manera ya definitiva los residuos. Entonces, la gestión integral de residuos abarca esas acciones desde el inicio, desde el origen hasta su disposición final. Hablemos de otro término importante, aseo urbano. El aseo urbano es un servicio municipal. Acá en Bolivia le corresponde al municipio, ¿ya? Puede que en sus ciudades pueda ser este servicio privado, puede ser este servicio estatal. Acá en Bolivia tenemos este servicio de manera municipal. Los municipios son responsables de la gestión operativa de los residuos. Entonces, el aseo urbano es un servicio municipal, público, que al igual que la gestión operativa, tiene que ver con el almacenamiento, barrido y limpieza. Estamos hablando de esto de áreas
de calles, avenidas, plazas, etcétera. Recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos municipales. Y aquí son todo tipo de residuos, ojo. Son residuos domiciliarios, son residuos de establecimientos de salud que son peligrosos, son residuos industriales que también son peligrosos, residuos especiales también, que son muy comunes en municipios. Entonces, el Servicio Público Municipal se encarga de todo esto. Obviamente, no les va a cobrar de la misma manera a una familia de 4 personas y a una clínica que tiene 100 camas de internación. No es lo mismo, o un hospital de segundo nivel o tercer nivel. Entonces, eh, cada municipio tiene su propia normativa para eh, recibir, por decirlo así, por aceptar los residuos de estas entidades. Entonces, con cada grupo de la sociedad tiene distintas formas de manejar, ¿ya? Y bueno, cuando hablamos de gestión integral, estamos hablando también de manejo adecuado. ¿Qué es un manejo adecuado? Dice que son las acciones realizadas por el generador mediante lo mismo, almacenamiento, separación, entrega de residuos, puede ser a un operador autorizado o su recolección de transporte hacia las instalaciones de tratamiento o disposición final según corresponda, obviamente todo en marco de las normas vigentes. Seguida vamos a ver un cuadro muy bonito de toda la normativa que encierra los residuos. Vamos a continuar. Tenemos gestión convencional, que es lineal, y tenemos gestión de cómo manejamos los residuos, cómo se debería manejar los residuos. Primera, la gestión convencional es generamos residuos y los entregamos todos al servicio de recolección. Generamos los residuos que queramos, ¿no? Sin tomar en cuenta si estos residuos se podrían volver a utilizar, si se podrían reparar, si se podrían utilizar para otros fines a los que no ha sido construido, etc. A esto le llamamos, para esto tenemos muchas cosas, ¿no? Primeramente, la prevención y reuso. ¿Qué es prevención? La primera frase que está acá, es muy importante esto, prevención. ¿A qué mencionamos o a qué nos referimos con esto? Prevención. Prevenir que generemos residuos, a eso se refiere. Imagínense en casa, tenemos una fiesta, van a venir familiares y tenemos dos opciones. Compramos platos desechables para invitarles a todos y así evitarnos el de lavar los platos, o bien eh, usamos los platos que tenemos en casa. Todos, hasta los que estaban viejitos, igual, todos los utilizamos porque van a venir bastantes familias a la fiesta o al encuentro. La forma de prevenir que se generen los residuos es no comprando primeramente los platos desechables y utilizar los platos que tengamos en casa para después asearlos. Ahora, ustedes me dirán, pero Inge, igual, al lavar platos se generan líquidos, se contamina también el agua, etcétera, etcétera. Ese es otro tema, el tema de la contaminación del agua. Pero en tema de residuos sólidos, estamos hablando de que debemos prevenir, evitar generar residuos. Y una de las formas es que compremos menos material desechable, por decirlo así, como son los plásticos, y nos quedemos con nuestros platos de siempre. Otra cosa sería todavía, otra cosa peor sería, ya no compro platos de plástico porque soy ecologista, pero voy a comprar para esta fiesta unos buenos platos de porcelana que me duren para siempre, o de metal que me duren para siempre. Ahí igual estaríamos cometiendo el mismo error de generar nuevos residuos. ¿Por qué? Porque si compramos nuevos platos, los nuevos modelos, nuestros platos anteriores van a estar igual en desuso, igual se van a desechar, se van a convertir en residuos también. Entonces, lo que queremos aquí es evitar que se generen más residuos, prevenir que se generen más residuos. El reuso también es algo interesante, no es reuso de reusarse, sino es reuso de reutilizar un residuo. He visto bastante creatividad en esto. He visto que se pueden hacer floreros, lapiceros, eh, con plásticos, por ejemplo. He visto en tema de reutilización, he visto el tema de las hojas.
Entonces alguien decía, imprimo de un lado, lo imprimí mal, ¿qué hago con esas hojas? Pues los puedo utilizar como impresión de prueba al reverso, ¿no? Ahí hablamos de reutilizar, no reciclar, reutilizar. Generación, la generación de residuos que se produce en cualquier actividad humana, el almacenamiento dentro de los hogares, la clasificación que sería lo más importante acá al momento de separar nuestros residuos. Esto internamente deberíamos hacerlo. En la gestión externa, estamos hablando de almacenamiento, barrido y limpieza de calles, avenidas, áreas verdes, etcétera, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final. Todo esto quiere, si hacemos de manera adecuada, correcta y organizada, podemos llegar al manejo adecuado de los residuos. Vamos a continuar. Continuamos con las base conceptual de los residuos. Aquí tenemos residuo. Es importante averiguar estos puntos en la gestión integral de residuos. Por ejemplo, si quiero manejar adecuadamente los residuos de mi ciudad, no sé, algunos me han pedido, y yo quiero hacerlo de mi empresa, quiero realizar un plan de manejo adecuado en mi empresa, en mi industria. En mi ciudad hay comunidades pequeñitas de 100 personas que son, pero muy requeridas en tema turístico. Entonces, queremos gestionar de manera adecuada nuestros residuos porque hay mucha gente que viene de afuera y si ve basura, pues se va a desanimar, no va a querer volver. Entonces, esto lo que estamos viendo acá se puede aplicar en pequeños sectores, en pequeñas áreas, como también en grandes áreas como serían ciudades metropolitanas. En todas estas, sean pequeñas, medianas o grandes, debemos conocer ciertos puntos de los residuos. Por ejemplo, las características. Debemos conocer las características físicas, químicas de los residuos. Las características físicas y químicas de los residuos. Cuando hablamos de características físicas, también estamos hablando de la composición física de los residuos dentro de mi área de estudio. Puede que en un colegio tengamos más residuos plásticos, por lo menos el 50%. En un mercado, 90% de residuos orgánicos cuando hagamos los estudios adecuados. A nivel domiciliario podemos tener 10% de residuos no aprovechables, que no se pueden hacer nada con estos. Entonces, en cada área de estudio vamos a tener diferentes características físicas químicas de los residuos. Y es lo que necesitamos saber para manejar adecuadamente los residuos, ¿no ve? Vamos a tener más plástico, más papel, más orgánicos, más metales. ¿Qué vamos a tener? O más residuos especiales que. Para conocer esto se utiliza una metodología, o bueno, hay un término que se utiliza para esto, se llama caracterización de residuos. Justamente tenemos un módulo exclusivo nosotros en esta semana de caracterización de residuos. O sea, indicamos qué metodología se va a utilizar, cuántos días de estudio, cómo se hace el tema de la validación estadística de los datos que se van a tener, cómo se hace la gestión operativa, cuánta gente, qué materiales vamos a necesitar, cómo vamos a elegir nuestro espacio muestral de manera adecuada, estadísticamente hablando, para que esta muestra sea representativa de toda nuestra área de estudio. Entonces, a todo eso se llama caracterización de residuos. Es lo que se debe hacer primero. Ahí conocemos el peso volumétrico, la composición física, las propiedades físico-químicas, como el tema, a ver, una propiedad físico-química, hablaremos, la relación carbono-nitrógeno, por ejemplo. Ahí nos va a indicar si nuestros residuos pueden servir para compost o no. Y otros ¿no? propiedades también. Uno es la característica de los residuos. Segundo, fuente de generación. Debemos identificar las fuentes de generación. Por ejemplo, voy a hacer un linecito porque en ese momento me decían, se trabó la presentación, pero estoy escribiendo en este momento para ver si se traba o no. Las fuentes de generación son bastantes, pero haciendo estudios, sobre todo en tema de municipios, nos hemos dado cuenta que el área urbana y sobre todo el área domiciliaria tiene un porcentaje desde 65, 70, hasta 80% de participación en la generación de residuos. O sea, la mayor cantidad de residuos se genera en áreas domiciliarias.
o fuentes domiciliarias, la mayor cantidad en una ciudad. Entonces, las industrias están por ahí, las escuelitas están por allá, los mercados están por allá. El área verde también tiene algo fuerte, pero el área domiciliaria, el sector domiciliario, es el sector que más residuos genera. Obvio, ¿no? Obvio, porque no importa si trabajas en una industria, en una empresa, o estés en el colegio, etcétera, estás en casa, vas a dormir en casa, despiertas en casa, estás generando residuos. Entonces, la principal fuente de generadora de residuos se debe que identificar, y en la mayor parte que nosotros estudiamos en municipios, hablando de municipios, es las domiciliares. Otro participante fuerte son el servicio de barrido y recolección de calles, avenidas, áreas verdes. Aproximadamente llega al de 15 a 20% de participación en la generación de residuos sólidos a nivel municipal. Y bueno, cada ciudad, cada población, cada área de estudio va a tener pues, distintos, ¿no? Algunos tendrán escuelas, algunos tendrán hospitales, algunas clínicas, algunos tendrán cuarteles, como hicimos nosotros alguna vez, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que debemos conocer nosotros las fuentes generadoras de residuos. En algunos casos, todavía en las ciudades hacen, para estos estudios hacen, que los clasifican por estratos socioeconómicos, estrato socioeconómico bajo, medio y alto. Y esos estratos también varían en su composición y cantidad de residuos. Pero, ojo, esto se hace en ciudades intermedias o en ciudades grandes, en su mayoría, ciudades grandes. Y aquí una ciudad menor o una ciudad intermedia, estamos hablando de poblaciones de habitantes, para una ciudad menor de 2,000 habitantes, una ciudad intermedia de 10,000 a 50,000 o 20,000, varía el tema de los estratos. En algunos casos, cuando la ciudad o el lugar de estudio es muy pequeño, pues los estratos también son muy difíciles de diferenciar, o bien no hay muchos, no están claramente definidos, ¿ya? Que es a diferencia del tema de ciudades capitales o ciudades metropolitanas, en las cuales sí es necesario hacer los estudios por estratos socioeconómicos, pero en ciudades pequeñas, intermedias, no es necesario, o donde no se vea claramente la diferencia que existe entre estatus socioeconómicos altos, medios o bajos, ¿ya? Entonces, fuente de generación muy importante. Luego hablamos de la gestión operativa. ¿Qué es la gestión operativa? Identificación de esquema de manejo de residuos que deberá aplicarse en función a sus características. Entonces, con estos inputs, con estas entradas, nosotros podemos hacer una gestión operativa adecuada de los residuos. Todo esto, nuevamente reitero, es responsabilidad del municipio. Muy bien, hablemos de tipos de residuos ahora. Pueden ver ustedes mi pantalla, estamos hablando de residuos. Estamos hablando de residuos municipales, especiales, peligrosos. Más abajo, residuos municipales y industriales. Pero antes de indicarles qué es, vamos a leer los cuadritos. Mira, podemos tener dos tipos de residuos, ¿ya? Bueno, en este caso hasta tres tipos de residuos. Podemos tener residuos municipales, residuos especiales y residuos peligrosos. Residuos municipales son los que se generan en domicilios, comercios, instituciones, servicios de barrio, de barrido y limpieza, mantenimiento de vías públicas, áreas verdes. Residuos asimilados a domiciliarios, por ejemplo, generados en la industria o en establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque hay oficinas, hay parte administrativa que va a generar los mismos residuos que generamos en casa. Luego tenemos residuos especiales. ¿A qué llamamos residuos especiales? Son residuos de volumen y composición importante que requieren una gestión operativa especial. A ver, por ejemplo, de los escombros, por ejemplo, los neumáticos, considerados residuos especiales. Y finalmente tenemos los residuos peligrosos en municipios. Residuos que tienen características CRETIP, ya que es un acrónimo que utilizamos para indicar corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad. O sea que puede transportar enfermedades, ¿no?
y obviamente requieren gestión diferenciada. Cuando hablamos de gestión diferenciada, estamos hablando de manejo diferenciado, manejo particular de estos residuos. Y no todos los residuos peligrosos se pueden colocar en la misma bolsa, por decirlo así. Igual hay compatibilidad de almacenamiento de residuos peligrosos. Si ahí estamos hablando de residuos municipales, residuos especiales y residuos peligrosos. También hablemos de residuos industriales. Son los generados, dice, por rubros de actividades de la industria manufacturera, la más común, mantenimiento de maquinarias o vehículos, que ahí estamos hablando de aceite de motor, por ejemplo, hidrocarburíferos, minero-metalúrgicos, energía, electricidad, agroindustrial, agropecuario, industrial, obras civiles, entre otros. Ahí estamos hablando de residuos industriales. Justamente este tema de residuos se debe diferenciar cuando nosotros hagamos un proyecto. No es lo mismo hacer un proyecto de gestión integral de residuos municipales que realizar un proyecto para el mismo lugar, la misma ciudad de residuos peligrosos para ese lugar. La normativa cambia, el manejo también cambia, el transporte, el recurso, todo cambia, todo varía. Entonces, mucho cuidado al respecto. Podemos hacer proyectos, pero la gestión operativa de los residuos municipales especiales y peligrosos, pues es muy diferente uno del otro. Entonces hay que tener en cuenta también este aspecto. Vamos a continuar. Entonces la gestión operativa de los residuos tiene que ver con la interrelación de los o el manejo de diferentes tipos de residuos. Los residuos municipales, que serían los especiales, peligrosos, no peligrosos, y los residuos industriales, que estamos hablando de industria, residuos especiales, peligrosos y no peligrosos de la misma manera. Entonces, es una interrelación de dos tipos de residuos. En marco normativo tenemos este cuadro muy interesante, la Ley de Medio Ambiente del 1992, el Reglamento General de Gestión del 1996 y una norma técnica, las NBs, normas técnicas del 96. Esto cambió, esto era antes, este cuadro o este espacio que ven era antes, ahora lo manejamos de esta manera. Tenemos en la ley marco de la madre tierra del 2012, tenemos la ley de medio ambiente del 92, ya no es un reglamento, sino se convirtió en ley, la ley de gestión integral de residuos. Ahí también se quitó hasta el término residuos sólidos por el concepto que vimos al inicio. Ley de gestión integral del 2015. Luego tenemos reglamento de la ley el 2016. Al año siguiente ya tenemos su reglamentación muy interesante para poderlo desarrollar. Justamente vamos a ver este desarrollo de estas leyes también en nuestro curso de esta semana, donde vamos a estar compartiendo también la normativa acerca del manejo de los residuos. Luego tenemos decretos supremos relacionados también al manejo de residuos y la norma técnica del 96, pero ya actualizada en algunos acápites, en algunas normas específicas. También tenemos normas técnicas actualizadas. Entonces, un compendio interesante, ¿no? Interesante de normativa, de base normativo. En el curso les vamos a estar compartiendo la biblioteca, por si acaso, completa de todas las normativas relacionadas a los residuos. Muy bien, aquí podemos ver el tema de la ley 755, donde se tiene un plan de implementación, lo que se quiere tener, perdón, es el plan de implementación de esta ley, con el reglamento general de esta ley, que salió rapidísimo al año siguiente, esto conllevaría que los departamentos a nivel departamental, acá lo llamamos así, es que es un departamento del conjunto de municipios, también reglamente su propia ley en base a la ley 755 y los municipios de la misma manera. Entonces, cada municipio, cada departamento debe tener también su ley municipal, ley departamental. Todo basado en ¿qué? En normas técnicas. Las normas técnicas nos dan un lineamiento de cómo manejar adecuadamente los residuos. Vamos a continuar con marco normativo, pero antes de eso quiero mostrarles algo interesante que les quería mostrar acerca de los residuos. Vamos a ver uno que otro residuo y darnos cuenta cuál es la magnitud actual de la generación
de residuos. A ver si está por acá. Quiero mostrarles algo y me pueden comentar todos, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Me pueden comentar si alguna vez lo utilizaron o si lo tienen en sus casas, en sus hogares, este aparato. Después vamos a decir de qué es, ¿no? A ver, escribamos en el chat eh, cuál es su nombre, si lo tienen en casa, lo utilizaron alguna vez o lo vieron ahí en casa de casualidad a este equipo. Gracias, tenemos bastantes respuestas. Vamos a seguir consultando con el siguiente equipo. Ya, eh, pero antes, veamos algunas respuestas. Sí llegué a utilizar, dice, alguna vez pude tocar y escribir en uno, lo usa mi hermana, se llama máquina de escribir, correcto, es una máquina de escribir a cinta, y fíjense los dos colores, a ver si alguien describió los dos colores, ¿no? Este era colores. Vamos a leer algunos comentarios más. Ahí está. Máquina de escribir, lo utilicé. Tenemos en casa mis tíos, pero ya no lo utilizamos, dice. Máquina de escribir también dice, lo utilicé en los años 80, fíjense, años 80. Y yo me acuerdo que hasta los 90, ya llegando casi a los 2000, se seguía utilizando. Máquina de escribir, aún lo tengo en casa. Fíjese, el aún lo tengo en casa, como dice Rodrigo, ya nos da una idea de lo durable que son estas máquinas, ¿no? Máquina de escribir, escribir. ¿Qué más estresaba mi hermana mayor? Aún lo tengo, ya nos dice Jorge. Entonces estamos hablando de que verdaderamente duraban estos equipos. Máquina de escribir lo tengo en casa. Lo utilizaba mi papá, ya se quedó como adorno. Máquina de escribir, sí, máquina de escribir Olympus. Dice, lo sé porque era de mi abuelito. Máquina de escribir, nunca lo vi ni lo usé, nos dice otra persona. De Paraguay y se sigue usando para algunos documentos. Miranda, me has hecho recordar también lo siguiente. Acá en La Paz, algunos tramitadores que están a las afueras de, no sé, de una institución pública, están ahí con sus máquinas de escribir, ya que en la calle no tienes nada para conectar, digamos, estoy hablando de una computadora o una impresora, porque están haciendo sigue documentos, ¿no ven? En la calle, entonces hay gente con máquina de escribir aún trabajando actualmente. Gracias por recordarme, Miranda. Máquina de escribir, sí, rojo y negro. Muy bien, Jainer se dio cuenta de los colores, rojo y negro, y también Felipe, Beatriz. Esta era una máquina a colores, ¿no? Una máquina de escribir a colores, rojo y negro. Había que apretar una de las teclas por ahí y si puedes escribir todo en rojo o puedes escribir todo en negro. Entonces, esa opción más tenía. Dile, ¿en qué documentos se usan? A ver, vamos a ver si se responden por ahí. Mi mamá tenía una, también dice, yo utilicé en el colegio, aún la tengo. Ahí estamos viendo lo que dice Lorgio. Lo utilicé cuando estaba en colegio y aún sigo teniéndolo, la durabilidad que tiene esta máquina. Y ahí me voy a quedar. Máquina de escribir, las mejores, una linda reliquia. Bueno, así se convirtió, creo, actualmente ya es una linda reliquia. Fue la primera máquina donde aprendí a usar el manejo de los dedos. Sí, correcto. Y esto, pues, cuando usamos el primer teclado de computadora, pues era un juego de niños, ¿no? Como de la máquina de escribir al teclado de la computadora, pues era una locura. Fue la primera máquina donde aprendí a usar los manejos. Último modelo eran eléctricas, marca IBM. Oh, gracias, Felipe. Un muy buen dato. Máquinas de escribir eléctricas. Vamos al siguiente que alguien ya me respondió. Era televisor, me dijo. A ver, también quisiéramos saber si lo tienen. ¿Cuántos? A ver, la pregunta sería en este caso ahora, ¿cuántos años los que tienen este televisor alguna vez o lo tuvieron, cuántos años les duró? Queremos saber eso. Alguien me estaba hablando del televisor. A ver, ¿dónde está? Televisión de perilla, yo tengo todavía una y funciona, dice Dorita. Ya, vamos a ver si los demás tenemos también esto. Oscar dice toda la vida, mi abuelito aún lo tiene y funciona, dice, eran durables, televisor blanco y negro funciona. Mire, ahí miré el Mundial del 82, ya, 10 años, pero sigue funcionando. Sí, imagínense, 10 años. Que tuvo uso de razón, dice Luz. Mi papá tiene todavía, funciona. 20 años también nos dice Roger.
Televisores de mis abuelas eran muy durables, aún funciona, lo tengo, aún funciona, marca Admiral, dice de paso. Ya, muy bien, yo aún lo tengo, televisor, como 15 años, dice, nos dice Juventina. Roxana, televisores muy durables. Andrea, yo lo tengo todavía, está en mi casa, actualmente tengo 20 años. Ya, entonces fíjense cuánto dura, ¿no? Justo está viendo el tema de brillo, encendido, apagado. Marca Itachi, 20 años, nos dice. Zenith Citizen, blanco y negro, aún funciona, fácil de reparar. Fácil de reparar también, Oscar, me estás dando una idea muy interesante, ¿no? Yo recuerdo también en casa cuando teníamos estos televisores y se arruinaba, porque se arruinaban, no son tampoco a prueba de todo, porque estamos viendo TV todo el día y manejando las perillas todo el día, entonces venía el mecánico, lo llevamos, no sé, al taller para que lo arreglen y varias veces, no sé, y eran incontables las veces que lo hacíamos reparar y funcionaba y funcionaba y funcionaba. Por eso lo de fácil de reparar me hizo recuerdo a Oscar. Aún funciona, ya no se utiliza, es una reliquia desde los años 80. Años 80 y estamos en el 2022, más de 40 años y aún funciona. Se tenía que subir al techo para buscar señal ya con un alambre, se golpeaba, dice. Se arreglaba golpeando, dice Gianina y Oscar. Tengo 40 años y aún no lo tengo, aún lo tengo, funciona perfectamente. Imagínense, estamos hablando entonces de máquinas de escribir que aún lo tienen, televisores que aún lo tienen. Me imagino que estas cámaras también, de la misma manera, de 35 milímetros, que se tienen que revelar. Ahí no se veía cómo saliste en la foto hasta que se revelaba todo el rollo. Un caso también, y me imagino también que muchos de ustedes lo han visto, algunos lo han utilizado, algunos lo siguen teniendo en casa, al igual que los otros aparatos. Estamos hablando de equipos, primeramente con dos características muy interesantes que han mencionado. Durabilidad, 20, 30 años, y estamos hablando fáciles de reparar. Y bueno, yo creo que la palabra no sería fácil de reparar, pero se las ingeniaba uno para poder reparar, buscar repuestos que, que podían hacer funcionar nuevamente el equipo. Ahí están dándonos algunas ideas de aquí del, de estas cámaras. También están mencionando, gracias por opinar. Ahí está mencionando esta cámara, las famosas cámaras de 35 minutos. Antes de esto todavía unas cámaras más delgaditas, no recuerdo de cuántos minutos eran. Igual eran con película, ¿no? Muy bien. De la misma manera, esta cámara que estamos viendo ahora, que ya no existe, obviamente, bueno, no como tal, hay, y ya no con rollo, etcétera, pero todas tienen esas características. Se reparaban, duraban, se cuidaban. Y obviamente, me imagino también que pues, es el tema del costo de adquisición, ¿no? Me imagino que ese también era un punto importante. No es lo mismo antes no era lo mismo tener un televisor que tener en la sala donde todos veíamos lo que bueno, todos veíamos lo mismo, ¿no? En pocas palabras, si era hora de telenovelas, todos teníamos que ver telenovelas, si era hora de dibujos, todos veíamos dibujos animados. Entonces, solo un televisor. Pero me imagino también que el poder adquisitivo también no era como ahora, eh, no se podían dar el lujo de comprar un televisor para cada cuarto. Tal vez ni teníamos cuartos separados, ¿no? De las cámaras, lo mismo, una cámara para toda la familia era suficiente, máquina de escribir igual, una sola máquina de escribir para la familia, a menos que alguien lo utilizaba para trabajar, pero no era así. Entonces, creo que también ese era un punto importante, el tema del poder adquisitivo. Lo mismo con los teléfonos, y justamente Andrea ya me ha hecho ver este tema. Este teléfono, todos lo tenemos. Bueno, la mayoría, 99.9999%, hasta los niños. Ya tienen estos teléfonos inteligentes, smartphones, no serán este modelo, pero similares. Teléfonos Android, teléfonos iOS, que se está utilizando actualmente. Ahora sí, la pregunta esa tecnología actual, moderna, quisiera saber cuánto tiempo les duró. Lo mínimo que les duró este es un celular. Lo mínimo que les duró un celular. Puede que lo hayan hecho caer, puede que se haya rayado la pantalla, se haya roto, puede que le hayan robado, les hayan robado, porque es lo más común ahora que ocurre.
lo hayan extraviado por el tema de su tamaño, lo mínimo que les ha durado. Y también lo máximo, a ver si hay alguien que nos da su secreto de que dure por lo menos 6, 7 años. Eso sería una noticia grande que dure tanto tiempo, ¿no? Y ahí están respondiéndonos. A ver, vamos a ver vamos a estar viendo algunas consultas, algunas respuestas, vamos a estar leyendo de acá. Y también, a ver, vamos a ver en Facebook si tenemos algunas respuestas también para poder estar leyendo e interactuando con con la comunidad Pachamol. Kimberly nos dice, hay grupos de abogados que los utilizan, las taquimecanógrafas en blanco y negro. Ahí tengo cámaras, también nos dice, se ha cambiado muchas veces. Ahí están comentando y participando también de nuestro live en Facebook. Ya, vamos a leer algunos comentarios. Quiero saber, a ver, lo mínimo que nos duró este celular. Obviamente, claramente aquí estoy comparando, ¿no? Estoy comparando las características de los residuos, perdón, de los equipos que teníamos antes versus los que tenemos ahora. Y este celular que vemos acá lo podemos replicar con un televisor, ¿no? Imagínense nuestros televisores, pantalla plana que tenemos, que a un simple toque con algo filoso en la pantalla y ya fue la pantalla, no sirve para nada. Entonces, eh, es muy asimilable también a lo que pasa con el celular. Veamos el celular. Dice, Andrea dice, 1 año de duración aproximada 2 años. Aproximada significa que puede ser más o menos. Francisco, gracias. Menos de 1 año les duró a otras personas, 4 años, 2 años. El que duró más es 4 años, por si acaso, hasta el momento de Edwin. Los celulares duran a lo mucho 2 años, dice, 3 años también acá. A lo mucho. ¿Por qué? Aunque lo cuidemos, cambia, ¿no? Cambian las aplicaciones, requieren más hardware, eh, más características actuales, más potencia, por decir así, en memoria, en RAM, en velocidad, etcétera. 3 años, 2 meses me lo robaron, dice Vilma. Fíjense, hasta eso pasa, ¿no? ¿Qué pasa si te roban? ¿Tiene que ver con la gestión de residuos? ¿Tiene que ver con la generación de residuos? Claro que sí, porque si te roban, tú tienes que comprar otro. Imagínense si un celular nos durara 10, 15 años. 2 meses, 3 años nos dice Melissa, Junior 4 años, 5 años, nos dieron un buen celular, una muy buena marca porque le duró bastante tiempo, StarTAC 7860 de Motorola, 5 años también de Geraldine, muy buenos datos de tiempo. Dura al menos, son de menor calidad, mínimo 1 año y máximo 3, dice, ya, estamos llegando a un consenso, creo que todos. El teléfono Caterpillar me duró 15 días, dice. eh, no era tan indestructible como decía la publicidad. ¿Qué más? Los primeros modelos duraban más. Correcto, Felipe, los primeros modelos que no eran pantallas digitales o pantallas táctiles, ¿no? Las analógicas, por ejemplo, las famosas Nokias eran igual duraderas, no tanto, pero tampoco se salvaban, ¿no? El tema de los ladrones y otros. 1 semana mi celular, dice, se quemó al cargar el celular. 1 año mínimo. Se retrancaban, lo tiré, se murió, bueno, muchas cosas. Jimena, me duró 5 años mi celular. José, lo mínimo que duró un celular fue el 2009, me duró 2 semanas, dice. A romper se cayó la pantalla. Bueno, imagínense que se rompa la pantalla de un celular nuevo, es terrible. El costo de comprar una pantalla original, pues es carísimo. Y bueno, ya estás susceptible a que se te caiga otra vez, etcétera, etcétera. Felipe nos dice basura tecnológica que se está generando ahora. La tecnología avanza y queda obsoleta. Sí, justamente está pasando esto con todos los equipos informáticos, ¿no? 3 meses lo perdí, los no que eran buenos. A ver, hoy en día nos estamos llenando de basura electrónica, nos dice. Con las nuevas actualizaciones no, que aparece es necesario el cambio o se arruina o no, ¿no ve? Sí, justamente es por eso el tema de cambio. Los no que es espectaculares te duraban la batería. eh, y claro, a la batería es otro tema, ¿no? De las baterías nos dura un día, 2 días, eso es terrible. Los primeros celulares creo que tenían mejor señal y duraban más. Ya, muy bien, gracias. Justamente estaban hablando acá de basura electrónica. Estamos hablando acá también de lo que son
las RAE, hablando de clasificación de residuos, tenemos pues papel, vidrio, aluminio, todo lo normal que se genera en domicilios. Pero lo que les hemos traído y estamos viendo ahora son el tema de los RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que no son más que son equipos, aparatos que utilizan electricidad para funcionar, ¿ya? A esos se los llama RAE, son residuos especiales que están actualmente en aumento. ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, la durabilidad. 1 año, 3 años. Yo no he visto más de 5 años en este chat. 5 años era lo máximo que duró y aunque lo cuides muy bien, después de ese tiempo ya va a estar, ya no va a poder utilizar todas las aplicaciones que los demás utilizamos, ¿no? Porque las aplicaciones igual requieren mayor potencia de sus equipos. Entonces, fíjense esta situación. Estamos hablando de que la generación de residuos va en aumento, el famoso término de consumismo, pero hablando de aparatos eléctricos y electrónicos, estamos justamente en la época del crecimiento exponencial de la generación de este tipo de residuos. Residuos que, ojo, no se pueden separar, no se pueden mezclar con residuos domiciliarios, ¿ya? No es lo mismo papel, vidrio, aluminio y otros que las RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, porque entre sus componentes pueden tener residuos tóxicos, residuos peligrosos. Entonces se tiene que tener otro tipo de gestión, otra manera adecuada de, primeramente, separar, descomponer, quitar las piezas que requerimos para darles otro valor agregado. Entonces, estamos hablando de que en el manejo integral de residuos tiene que estar también este pequeño acápite de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la manera adecuada de manejar estos residuos. Bueno, gracias por su participación. Vamos a ver si en Facebook tenemos también algo. Creo que no. Igual Kimberly está participando acá en Facebook bastante. Dice, 1 año, otro se mojó, otro se quebró en 3 años. Entonces estamos hablando de que los celulares, los televisores y bueno, todos los aparatos electrónicos, las computadoras, los laptops, no sé, y otros, pues están durando cada vez menos. A eso estamos llamando entonces residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. A consumismo, justamente Alejandro también me dio esa frase, ¿no? La batería contamina la batería de los celulares, de las computadoras, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, se debe manejar de manera adecuada estos residuos. No se puede ir a disponerlos a relleno sanitario y punto. Y bueno, aquí estamos hablando de celulares, marcas, modelos. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar hablando del manejo o de la gestión de los residuos. Vamos a seguir, estábamos acá, ¿no? El marco normativo, las leyes, reglamentos. Vamos a irnos un poquito más adelante, vamos a irnos acá. El objeto de las normas, de nuestra norma acá en Bolivia, de la ley 755, es establecer la política general, el régimen jurídico de la gestión integral de residuos, priorizando lo que mencionamos hace un momento atrás, la prevención, o sea, prevención de la generación de residuos. ¿Para qué? Para que se reduzca la generación de residuos, priorizando el aprovechamiento de estos residuos. Y finalmente, la disposición final, sanitaria y ambientalmente segura. Este término que estamos utilizando es antiguo, ¿ya? Ambientalmente segura, en el marco de etcétera, etcétera. Y finalmente, disponer los residuos sólidos de manera adecuada, sanitaria y ambientalmente segura. Lastimosamente, eh, esto, esto no termina con el problema. ¿Qué quiere decir sanitaria y ambientalmente segura? Imagínense que tengamos basura, porque eso está pasando en los rellenos sanitarios, ni siquiera en los botaderos. Los botaderos ya es un crimen, ¿no? Pero lo que está pasando con los rellenos sanitarios a nivel Latinoamérica, y bueno, si alguien tiene otro concepto, por favor, coméntenlo, si alguien no está, no está pensando igual que yo, pero ya trabajando en el área bastantes años, se ve esto. Cuando hablamos de ambientalmente segura, sanitaria, o sea, que no transmite, que no
produzca enfermedades a los seres humanos o a las personas que trabajan ahí, es, eh, en pocas palabras, es tener la basura, envolver en una bolsa negra, envolver en otra bolsa más y otra más, de tal forma de que aunque se descomponga, aunque tenga gases y otras cosas, esté ahí y pues no salga, ¿no? No salga en todos esos años. Esa bolsa negra, esa bolsa con basura, se lo entierra a 2 metros de profundidad y se acaba ahí. Ambientalmente segura, sanitaria, porque esa bolsa también es una buena bolsa indestructible. Como las bolsas duran, se biodegradan en cientos de años, va a estar ahí. Imagínense, no sé, 200, 300 años la bolsa. Eh, claro, estoy ahorita haciendo algo hipotético, sin contemplar el tema de generación de gases, que ya me van a decir seguro, pero hay gases, ya. Estamos imaginándonos que hay residuos ahí y lo estamos confinando en una bolsa muy buena, en varias bolsas, para que no salga, y lo estamos enterrando 2 metros bajo tierra. Eso es lo que pasa con los rellenos sanitarios. Estén de acuerdo, no estén de acuerdo, en muchos talleres y seminarios que dimos a universidades también mencionábamos lo mismo, debatíamos en lo mismo. Y a la final salía esta respuesta, ¿no? Un relleno sanitario es la solución. Y la respuesta contundentemente era no. Pero, pero actualmente, solamente hablando a nivel Bolivia, estamos con muy pocos departamentos, solamente los departamentos capitales y ciertas ciudades tienen la opción de relleno sanitario. La mayor parte, estoy hablando del 80-90%, tienen botaderos a cielo abierto, botaderos controlados. Y es donde más la contaminación ahí se complica. Entonces, bueno, actualmente esta es la solución acá en Latinoamérica. En comparación de otros países, seguramente también tienen otras formas de ver las cosas. La aplicación, todas las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas que generen residuos o realicen actividades relacionadas con los residuos, están dentro de esta normativa. Ya les había mencionado, no interesa si estamos en casa, sin trabajo, estamos ahí en casa durmiendo todo el día, generamos residuos. Estamos en la industria, generamos residuos. Estamos en el trabajo en el área pública, generamos residuos. Entonces, esta normativa compete a todas las personas que vivimos en nuestro, que vivimos en el municipio, en el departamento, en el país donde estamos. Las normativas entonces tienen alcance a nivel general, porque todos generamos residuos. ¿Qué más? Las competencias. En este caso, se desarrolla el marco de competencias de residuos industriales, tóxicos, tratamiento de residuos, establecidos dentro de la Constitución Política del Estado, en donde estamos nosotros. Y bueno, entre los principios y políticas podemos ver este cuadro muy interesante. No lo vamos a leer todo, pero se los dejo ahí para que podamos analizarlo. Eh, Voy a leer más bien justamente algunos comentarios de lo que estamos hablando hace un momento atrás. Hay muy buenos comentarios en el chat. Muchas gracias por participar acerca de el manejo adecuado de residuos. Hay también algunas consultas acerca de la normativa en tema de industrias y no hay una exacta de porque cada industria va a generar un residuo peligroso diferente, ¿no? No es lo mismo una industria que recicla aceite de motor de auto que una industria que fabrica papel higiénico, por ejemplo. Los residuos especiales o bien peligrosos de estas industrias va a ser totalmente diferente. Entonces, no hay una normativa específica para residuos industriales, pero sí hay normativa para el tema de residuos peligrosos, ¿ya? Que residuos especiales también tenemos normativa. Muy bien, lo que queremos hacer ya para después, quiero mostrarles después todo el material que vamos a tener para este curso, un material muy bueno de residuos sólidos, pero les quiero mostrar, bueno, de residuos en general, les quiero mostrar lo que queremos hacer con el tema de la gestión adecuada de residuos. El marco normativo anteriormente, bueno, ni siquiera voy a decir anteriormente, actualmente está así, pero queremos estar así, como está la flecha. Actualmente prevenimos la generación de residuos muy poco también es el aprovechamiento de residuos, muy pocos municipios lo hacen, como les decía, son botaderos
La mayor cantidad, 80-90% en los municipios, estamos hablando de ciudades a nivel Bolivia, no aprovechan sus residuos. Y la mayor cantidad está haciendo esto que está a disposición final. O sea, todo lo que generamos en la casa, restos de celulares, baterías, o sea, está hablando de residuos peligrosos, los hospitales, las clínicas, papel, cartón, plásticos, todo se está yendo a los botaderos municipales. La mayor cantidad se está yendo a relleno sanitario. La mayor parte se está yendo a botaderos controlados. Actualmente está así. Con el nuevo marco legal, quiere que este triángulo se dé la vuelta. Lo principal, lo más importante que sea la prevención, o sea, generar menos residuos. Aprovechamiento sería el segundo paso. Más compostaje, reciclaje, aprovechamiento energético de los residuos. Finalmente, lo que no podamos aprovechar, reutilizar, reciclar, va a ir pues a disposición final. Pero la idea es que esta cantidad de residuos sea mínima, como está aquí en este triángulo, mínimo. Estamos hablando de 20-15% de todos los residuos generados deberían ser de disposición final. Y ahora está al revés, 80-90% se va al sitio de disposición final. ¿Y esto qué va a causar? Menos residuos en el relleno sanitario. ¿Eso qué significa? Que los rellenos sanitarios proyectados, no sé, para 20 años van a durar 30 años o más. ¿Por qué? Porque hay menos residuos que están llegando al relleno sanitario. Esto también va a hacer que se puedan cerrar los botaderos y los rellenos sanitarios sean optimizados en su manejo. Vamos a estar ya participando con la comunidad, están ya lanzando algunas consultas. Por ejemplo, dice, el uso de plataforma ha aumentado grandemente. ¿Qué se está haciendo al respecto? Nos consulta Miguel. Justamente las empresas de construcción están utilizando bastante el tema de plataforma. Igual un residuo especial, así lo llamaremos, un residuo especial que es parte también del tema de construcción. Aún no se tienen políticas claras en el manejo. Sí hay el tema de operadores autorizados que tienen que disponer eh, los materiales de construcción, eh, como el plastaformo u otros restos de ladrillo, etcétera, que tienen que disponer de manera adecuada en sitios autorizados. Pero no hay más. Yolanda nos dice, ¿qué normativas regulan el tratamiento y manejo de los residuos biológicos resultantes de laboratorios clínicos y a qué entidad se encarga de la regulación? No hay por el momento. Acá en La Paz, por ejemplo, es el CEDES que está regulando el tema de establecimientos de salud, pero hablando de laboratorios que pueden ser parte de una clínica, de un hospital, o bien laboratorios que sean independientes, no hay normativa en tema del manejo por ejemplo, de sus residuos biológicos o sus residuos líquidos, ¿ya? Así directos no hay. Tenemos, sí, normativa justamente para el manejo adecuado de residuos generados en establecimientos de salud. Vamos a verlos también en este curso. Hay NBs, así los llamamos, son normas técnicas bolivianas, pero los llamamos normas bolivianas nomás. Tenemos normativa boliviana. Obviamente que en base a esto están manejando algunas clínicas hospitales, pero el CEDES y otra institución al respecto no tiene un control al 100%, una cobertura de control al 100% de todas esas actividades. Entonces, lo que hemos visto nosotros en lo normal es que, bueno, no en lo normal, en lo real, perdón, es que muchas clínicas y hospitales desechan sus residuos biológicos, sobre todo, en los alcantarillados directamente. Álvaro, ¿podría dar un ejemplo de cómo invertir el triángulo que muestra sobre el manejo de residuos sólidos en el área industrial? Ahí justamente, Álvaro, estamos hablando de PMLs, ¿no? Producción más limpia, por ejemplo. Estamos hablando de aprovechamiento y reutilización. En industria, te comento, Álvaro, pasa eso, justo entre lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque para industria, prevenir la generación de residuos significa optimizar sus procesos. Aprovechar significa que todos los residuos que genera la industria los podemos volver a utilizar. Y menos residuos también significa menos plata regalada o tirada o botada, ¿no? ¿Por qué? Porque manejar residuos y todavía peligrosos es un costo adicional para las industrias.
¿Cómo podemos hacer eso? A ver, un pequeño ejemplo. Una panadería. Hablemos de una pequeña panadería, que puede ser una panificadora enorme, gigante, industrial, donde hay distintos procesos. Prevenir la generación de residuos puede ser ¿cómo? Tener recetas ya predefinidas de nuestros productos, por ejemplo, de un panificado, del pan. Tener recetas donde no se desperdicie ni azúcar, ni harina, ni nada, sino toda la materia prima calculada ya previamente entre al proceso, ¿no? Que nuestro proceso de cocción y otros también ya están definidos, calculados. ¿Por qué? Porque si pasamos el tiempo o no están bien calibrados los equipos, se pueden quemar los productos y ya no nos van a servir y se van a generar residuos. O sea, evitar la generación de residuos, prevenir que se generen residuos. Aprovechar, se van a generar residuos. Pueden, en la industria de panificación es muy común que tengamos residuos de harina, de alimentos, pero también de cocidos, ¿no? De material perdón, de productos ya cocidos. Muchas empresas han utilizado esos restos de alimentos para volverlos a ingresar para fabricar otro tipo de productos. Aprovechar esos mismos residuos orgánicos para otros productos. ¿Para qué? Para que al final la cantidad de residuos sea mínimo. ¿Qué más les puedo mostrar? Dentro de las normativas tenemos ya la separación diferenciada. Nos dan ya opcionalmente los colores: verde para orgánicos, reciclables amarillo, no aprovechables negro. Ojo que en cada país varía los colores. Ojo que cada país tiene su propia normativa en el manejo de residuos, ¿ya? Estos solamente son como referenciales, ¿ya? Eh, Aquí estamos hablando de residuos, de tipos de residuos. Hay domiciliarios, asimilables a domiciliarios, como les mencionaba. Puede ser de una industria, hay asimilables a domiciliarios, ¿no? Porque en la oficina se genera papel, plásticos, etcétera. Entonces, en los residuos municipales tenemos residuos domiciliarios y los asimilables a domiciliarios. Luego tenemos residuos especiales municipales y residuos especiales industriales. En residuos eh, industriales tenemos residuos industriales asimilables a domiciliarios, ya lo mencionamos, y residuos industriales. Finalmente tenemos, creo que lo que se da más también mucho en muchas actividades son los residuos peligrosos municipales y residuos peligrosos industriales. Estos residuos peligrosos no se pueden gestionar de la misma manera que los demás residuos. Tienen que tener otro tipo de tratamiento, otro tipo de manejo, para que no contaminen justamente estos residuos peligrosos a los residuos domiciliarios. ¿Por qué? Porque si tengo residuos domiciliarios y ahí, no sé, se mezcló con baterías, por ejemplo, pues ya todos los residuos domiciliarios, que eran residuos comunes, se transforman en residuos peligrosos también. Antes de pasar el tiempo y antes de hacerme pisar con el tiempo, perdón, les quiero mostrar el material que vamos a tener. Además de que vamos a tener normativa completa en este curso, vamos a tener también un proyecto completo de gestión integral de residuos. A ver, les voy a mostrar esto, lo tengo acá. Y bueno, les quiero explicar esto porque la gestión integral de residuos engloba muchas cosas, no solamente la parte técnica, sino también la parte legal, la parte social también. Aquí está, a ver. Parte de los materiales, porque no es todo, es bastante los materiales, parte de los materiales. Estamos hablando del CD de residuos sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, donde vamos a poder encontrar, me voy a ir a documentos directamente, vamos a poder encontrar un compendio de bibliografía completa de gestión integral de residuos. Aquí está el material base, porque aquí está, por ejemplo, el libro de diseño, operación, mantenimiento. Aquí está. Diseño, construcción, operación, cierre de rellenos sanitarios. Este es el libro base que vamos a tener, un libro completísimo, el cual es una muy buena guía. También vamos a darles guías de rellenos, de cierres de botaderos, cierres técnicos de botaderos, guía para formulación de programas municipales de gestión de residuos, guía de educación en residuos también, manejo de residuos orgánicos también,
compostaje, diagnósticos por departamento y a nivel nacional también de residuos. Bueno, bastante material que van a tener. Esto es creo que para mí la base, este CD de residuos sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Vamos a tener, a ver, ¿qué más? Las normas bolivianas, las NBs, también que están en Internet, las NBs 742 a las 760. Aquí tenemos desde caracterización de residuos hasta elección del sitio de disposición final, normas técnicas para elegir esto. Normas completitas, también alguien decía, el tema de clínicas, ¿qué normas tenemos? ¿Quién nos regula? Aquí tenemos justamente las normas bolivianas de la 69.001 a la 69.007, manejo adecuado también de los residuos sólidos provenientes de establecimientos de salud. Cuando hablamos de establecimientos de salud, estamos hablando de clínicas, de hospitales, estamos hablando de clínicas odontológicas, veterinarias, centros de salud, postas sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, todas tienen que ver con establecimientos de salud. Aquí en este compendio, voy a abrirlo un momento, este compendio que tenemos acá, se habla de la misma manera de la caracterización de residuos, del manejo interno de los residuos dentro de los establecimientos, manejo externo y tratamiento de los residuos. Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, restos biológicos que ocurren en tema de clínicas, como mencionaba hace un momento atrás, pues se debería hacer primero una desinfección química. Hay diferentes tipos de tratamientos, pero una de ellas para estos temas es desinfección química o bien encapsulamiento eh, de estos residuos antes de entregarlos al servicio de recolección de residuos peligrosos. Entonces, está acá justamente este compendio de normativas también para establecimientos de salud. Aquí está también información de RAE, residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Bueno, y mi compendio especial, yo creo que es un compendio muy especial de residuos sólidos de Sakurai y otros. Si los que conocen el tema de residuos sólidos van a saber cuando hablo de Sakurai. Son libros base que creo que en base a estos libros, por eso los llamo libros base, en base a estos libros se han ido generando nuevos estudios, nuevas guías, nuevos libros relacionados a la gestión integral de residuos. Pues Sakurai es uno de los autores que más estudios ha publicado relacionados, por ejemplo, a los análisis de residuos, aspectos institucionales, compostaje, contratación del servicio de aseo, o sea, estamos hablando de términos administrativos, mantenimiento de equipos, limpieza de vías y áreas públicas, guías para rellenos sanitarios, disposición final, recolección de residuos, disposición final de residuos peligrosos, etcétera. Entonces, estamos hablando de un compendio completo de Sakura y otros libros también que hablan acerca del manejo integral de residuos, no solamente el manejo operativo, sino administrativo también de los residuos. Bueno, aquí van a poder ver entonces normativas, los libros Sakura, los libros base que tenemos y algunos estudios de caracterización también que hicimos anteriormente. Bueno, es un material muy bueno que estamos viendo acá. ¿Qué más? Bueno, esto no, vamos a irnos al proyecto completo finalmente, que también vamos a compartir en este curso que tenemos esta semana ya nada más. Este es un proyecto, por si acaso, ¿ya? Todo esto, los 9 capítulos, es un proyecto completo de gestión integral de residuos, desde la información general del proyecto hasta la conclusión, recomendaciones o evaluación de impacto ambiental o la evaluación de inversiones, costos y evaluación financiera que se tiene de este proyecto. Aquí tenemos estudios de cálculo, eh, precios unitarios, planos en AutoCAD, software que hemos utilizado para poder realizar este proyecto. Vamos a ver, por ejemplo, el diagnóstico, las caracterización de residuos que hemos tenido, cómo se ha hecho el muestreo, qué ecuaciones se han utilizado. Y bueno, en tema de resultados, la caracterización de los residuos, análisis de laboratorios de los residuos. A ver, ¿qué tipo de análisis voy a solicitar al laboratorio de mis residuos sólidos? ¿Qué quiero obtener? Entonces también están aquí los resultados, modelos de encuestas que se han utilizado, resultados de las encuestas que se han hecho en el capítulo de caracterización de residuos. En limpieza y barrido de recolección, obviamente está lo más importante y lo más interesante acá es la cantidad de operarios que vamos a requerir para barrido y limpieza de una área determinada. Además de las rutas que deben seguir los personas de limpieza como el carro recolector.
el tema de ruteaje es un tema muy complejo y bueno, aquí ya les vamos a dar estamos ahí mostrando los métodos de ruteaje que se han aplicado, como también todas las rutas de recolección. Vamos a ver rutas y aquí están todos los planos. Lo voy a ampliar un poquito. Todos los planos que se han hecho de las rutas de recolección, tomando en cuenta eh, las metodologías que se utilizan para lo mismo, ¿no? Hasta ubicación de contenedores, de papeleros, etcétera. Elección del sitio de disposición final. Acá hemos hecho justamente con AutoCAD, hicimos el tema de cálculo del centro de gravedad de una ciudad. Vamos a ver si lo tenemos acá. No sé si es esto. Y en base a esto se ha hecho también el tema de la elección del sitio de disposición final de acuerdo a normativa, la distancia desde el centro de gravedad de la ciudad hasta el sitio de disposición final para calcular la cantidad de carros recolectores que vamos a requerir, para calcular el tiempo de recorrido. Aquí está la ciudad, aquí están los centros de gravedad en función, ojo, en función a la generación de residuos sólidos o generación de residuos. Y aquí en azul está el centro de gravedad de la ciudad, tomando en cuenta población, tomando en cuenta áreas. Entonces, lo tenemos en AutoCAD, editable, para que vean ustedes qué tipo de comandos también se han utilizado para poder realizar este trabajo. Vamos a continuar compartiendo. Vamos acá. Este es el capítulo número 4, elección del sitio de disposición final. ¿Qué más tenemos? Diseño y construcción de relleno sanitario. Pues acá vamos a ver, en este capítulo vamos a ver eh, todos los parámetros que se han tomado, desde los estudios de suelo que se han tomado y los estudios, por ejemplo, nosotros hicimos en este trabajo, hicimos un estudio eléctrico, ¿qué se llama? Es CEP. El estudio, en este momento no me acuerdo el nombre, vamos a ver si está por acá. Bueno, estos son los resultados del estudio, pero no es esto. Sondeo eléctrico vertical, así se llama, ¿no? Por ejemplo, hicimos este estudio de sondeo eléctrico vertical. Se utilizan algunos aparatos para poder verificar qué propiedades tiene el subsuelo. Aquí están los gráficos que se utilizaron con este software. Y obviamente les vamos a pasar el software para que ustedes también lo puedan ver, lo puedan revisar. Sondeo eléctrico vertical que se utiliza para conocer las características del subsuelo a diferentes profundidades. Bueno, ¿qué más tenemos? El programa Surfer que está acá. Hemos utilizado el programa H-Canales también. Nuevamente de aquí salen de este estudio de diseño y construcción del relleno sanitario, sale sale lo que son los planos. Todos los planos también lo tenemos en AutoCAD, totalmente editables, pueden utilizarlo ustedes. Por ejemplo, este es uno de los planos de relleno sanitario. Aquí están el patio de maniobras, las celdas por las dimensiones exactas, celdas de residuos bioinfecciosos, residuos especiales y otros. Ahí está lo que va a ser este capítulo 5 de diseño y construcción del relleno sanitario. Capítulo 6, modelo institucional, es el manejo adecuado de desde el municipio hasta, puede ser microempresas de manejo de residuos sólidos. Estamos proponiendo modelos adecuados de organización dentro de los municipios para el manejo de residuos de acuerdo al tamaño del municipio. Puede ser para capitales mayores, para municipios intermedios y municipios menores. ¿Cómo debería estar organizado el manejo de sus residuos de acuerdo al municipio? Aquí estamos proponiendo el manejo adecuado de los residuos y cuáles son las funciones de los actores principales y sus roles dentro de la gestión de residuos. Bueno, vamos a estar viendo entonces el modelo institucional propuesto. Inversiones, costos, financiamiento. Estamos hablando acá de ¿qué? Estamos hablando de costos unitarios, análisis de costos unitarios que vamos a estar también compartiendo. Aquí está, por ejemplo, el Excel completo de los costos unitarios me imagino que les va a interesar. Por ejemplo, están los costos de la geomembrana,
de las bombas que se va a utilizar, de algunos materiales justamente especiales en rellenos sanitarios, en celdas de seguridad, etcétera. Entonces, aquí están costos, precios unitarios, todo el proyecto completo de construcción de este relleno sanitario. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Esto es inversión y costos. Obviamente hay proyecciones de ingresos, egresos, análisis de la tasa de aseo para ver si la inversión va a tener un monto de retorno, ¿no? O sea, vamos a devolver el dinero del financiamiento, ¿no? Va a ser con o sin retorno. También está aquí justamente el análisis financiero, evaluación de impacto ambiental, que es lo más importante. Aquí en Bolivia sabemos ya por estudios y por la práctica y obviamente por nuestra normativa que los rellenos sanitarios normalmente están dentro de la categoría 3, deben hacer un PPM PASA, un programa de prevención y mitigación y plan de adecuación y seguimiento ambiental para comprobar que todas las medidas propuestas de mitigación, control de impactos ambientales sean eficaces. Entonces, nos sirve. Eso es la evaluación de impacto ambiental. Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones. Los software que vamos a compartir están acá. H-canales para hacer el tema de dimensionamiento justamente de los canales de circulación puede ser de lixiviados, de agua superficial, agua de lluvia, etcétera. El programa IP2Win, que nos ha servido para el sondeo eléctrico vertical. Y este programa software que me ha parecido interesante es para más o menos dibujar de manera 3D la superficie del área ¿no? del relleno sanitario, para ver dónde voy a ubicar las celdas de seguridad, dónde voy a ubicar las celdas de residuos comunes, dónde va a estar la laguna de lixiviados, etcétera, etcétera. Entonces, un proyecto muy completo que les vamos a estar compartiendo a todos ustedes. Fíjense, por ejemplo, bueno, no fíjense a ver, el de impacto ambiental tiene su capítulo en Word y todo su material de apoyo, o sea, material editable, muy aparte para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan utilizar. Es un programa muy completo, un proyecto muy completo que tenemos, además de bibliografía y otros materiales que les vamos a estar compartiendo en el curso. O sea, bastante información para las personas que les interese y quieran adentrarse a este mundo del manejo adecuado de residuos en municipios. Bueno, con todo esto ya estamos concluyendo el primer webinar de esta tarde. Antes de pasarles lo que es el link de registro, vamos a ver si tenemos algunas consultas más para poder responder, porque estamos en este webinar de gestión integral de residuos. Hay algunos comentarios, muchas gracias por los comentarios. Están opinando acerca del manejo adecuado de residuos. Creo que eso enriquece más todavía esta presentación. Quisiera, por favor, que a las personas que están consultando también colocar sus nombres, ¿no? Hay marcas de celulares y, bueno, así no los vamos a poder identificar. Tal vez, pero por esta vez vamos a responder y algunas consultas, pero para el futuro, por favor, vamos a responder solamente a los que coloquen su nombre en nuestra sala, ¿ya? Bueno, nos dicen, cuando se habla de cierre técnico de botadero, ¿qué tipo de pruebas se les deben hacer para este tipo de cierres técnicos? ¿O qué requisitos de cumplir? Bueno, primeramente se tiene que conocer el tiempo que ha estado utilizándose este botadero, ya que de acuerdo al tiempo vamos a estimar la cantidad de residuos que tiene este botadero. Además, también vamos a estimar el grado de contaminación que tiene el lugar. Ahora, en tema de pruebas, tal vez de laboratorio, estamos hablando del peso volumétrico, estamos hablando del grado de humedad, las características físicas de los residuos, eh, obviamente las fisicoquímicas muy importante, el tema de cenizas, el tema de composición carbono-nitrógeno y otros más, los comunes que se hacen en tema de residuos, pero principalmente es el tema de cantidad. ¿Qué hacemos con este de residuos? ¿Está cerca o no a fuentes de agua? eh, Hay agua subterránea por dentro, entonces hay que hacer un análisis pues grande acerca del área de donde se encuentra el botadero para saber qué hacemos con los residuos. Si es poco, lo llevaremos a nuevos rellenos sanitarios. Si es mucho, ¿qué hacemos? Etcétera, etcétera. Entonces hay mucho trabajo en el tema de cierres técnicos de botaderos, pero justamente tenemos un módulo completo en esta semana de cierre técnico de botaderos con un docente especialista en el área.
Gracias a ti, Alicia, Rocío también, Gabriela, Laura. Mayor información nos dice del curso. Enseguida, Laura, te hacemos damos la información de este curso. Eric también, Víctor, muchas gracias. Roxana, Dorita, Martín. Alejandra, las latas en contenedor debería desecharse. Ah, las latas, ¿en qué contenedor debería desecharse? Dice. Bueno, para todo tipo de contenedores hay normativa también, justamente hablando de contenedores, papeleros también, pero en tema de contenedores no hay uno definido por cada tipo de residuos. Sí se habla del tema de dureza del material, y lo que más habla las normativas es el tema de volumen, ya que no es lo mismo tener un contenedor de 5 litros que de un contenedor de 50 o 500 litros para una zona, para un área, o bien para un colegio, etcétera. Entonces, sí hay la forma de calcular volúmenes de contenedores. Muchas gracias a ustedes, Sonia. Arnold, ¿cómo accedo al curso completo? Nos dice, y enseguida vamos a hablar. ¿Se va a tocar la norma, en el curso, en la norma 743? Claro que sí, es la principal. Tema de caracterización, Jimena, se va a tocar. Tenemos material exclusivo de esta norma. David, gracias. Ah, ya, recién acabo de descargar la aplicación. Me llamo Luciano. Dice, ah, ya, Luciano, un gusto, un gusto. Bueno, gracias a ustedes. Yolanda, ¿qué entidad regula la eliminación de residuos biológicos de hospitales, clínicos y laboratorios? Justamente con lo que les decíamos, en tema de competencias, el municipio es el que se encarga de regular esto, ¿no? O sea, se encarga de la recolección y disposición final de estos residuos, por si acaso. ¿Qué normativas ahora se apoyan? Las NBs, que hemos visto hace un momento atrás en los recursos que les compartí. O bueno, los recursos que les mostré. Rosemary, muchas gracias a ti. Jainer, también a ustedes, muchas gracias, muchas gracias. En el curso completo se hablará del CRETIP. No, CRETIP, por si acaso, Francisco, es residuos peligrosos. Ya tuvimos un curso completo de residuos peligrosos o materiales peligrosos, sustancias peligrosas, que son CRETIP, ¿no ve? Vamos a tocar un poco sí de CRETIP, pero ya pasó Francisco, justamente esta semana pasó el curso de sustancias y residuos peligrosos. Muy bien, hay un poquito de información del curso. Buenas tardes. ¿Qué normativa tengo como guía para hacer compostaje de residuos orgánicos en Bolivia? Justamente tenemos este material. Hay una guía exclusivamente del Ministerio de Medio Ambiente acerca de manejo o aprovechamiento de residuos orgánicos o compostaje. Hay un libro completísimo. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, con todo eso ya voy a dar lugar al siguiente evento.